Acá. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en el segundo día del Congreso Argentino. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Soy Fabio Citá, soy el presidente de la Federación Argentina de Medicina del Deporte. Estamos en el día 2 del Congreso. Este Congreso número 21 de la Federación Argentina de Medicina del Deporte, junto con la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, con la Federación Argentina de Traumatología del Deporte y con el apoyo y la coorganización del Instituto Universitario INCA. También tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes Nutrilite y Europie, que nos van a acompañar en todo este congreso. Recuerden que este congreso es de participación libre y gratuita, pero el que quiera rendir una certificación universitaria con sello de la FAMEDEB y con sello del INCA, se tiene que inscribir, y esto le da acceso a todo el material grabado del Congreso, acceso al certificado universitario y acceso al certificado que diga que lo rindió, porque va con un examen. O sea que creo que son cerca de 30 horas con un examen. Estos tienen tiempo hasta el día lunes de la semana que viene para poder inscribirse, y va a estar abierta la plataforma educativa de la universidad durante 3 semanas. Bueno, también tenemos que agradecer y contamos con el apoyo de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, de la Confederación Panamericana y de la Confederación Sudamericana de Medicina del Deporte. Por lo tanto, es un evento reconocido a nivel internacional. Bueno, sin más preanuncios, el día de hoy es pediatría. Los coordinadores que van a dar una pequeña bienvenida son el doctor Santiago Kimbel. ¿Cómo se dice, Santiago? ¿Cómo es? Salió en cordobés, ¿no? Salió en cordobés, sí. Santiago Cueitel, sí, muy bien. Bueno, Bien. y el cordobés, el doctor Fernando Uchoqui, son los que a partir de ahora van a ser encargados ellos de toda la jornada del día de hoy. Ahí me va a quedar solamente despedirlo para el cierre. Así que, sin más, y casi en horario, a 2 minutos, le dejo la palabra a Santiago y a Fernando para que saluden a todos. Muchas gracias y saludos para todos mis amigos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio agradecerle a la FAMEDEP por invitarnos a Fernando y a mí a coordinar esta jornada el día de hoy de pediatría. La verdad que es un honor, está buenísimo. Agradecerte especialmente a vos, Fabio, y también al doctor Rubén Villa. Felicitarte a vos, Fabio, por la apertura, por esta nueva FAMEDEP más abarcativa, inclusiva, universal, que va a hacer que las ciencias del deporte nos nutran a todos, nos hagan mejores profesionales, y en definitiva lo que va a terminar pasando es que el que se beneficia es el deportista, el atleta. Muchas gracias a todos los disertantes. Todos los disertantes son, la verdad, que de un nivel impresionante, de Argentina, de Latinoamérica. Muchas gracias a todos los participantes. Y creo que esto de las ciencias del deporte nos da cuenta de que ya la todología, los todólogos dentro del deporte es parte del pasado, que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que nutrirnos, como decía, entre todos. Y bueno, dentro de esas cosas, yo siempre lo que digo es, por ejemplo, un adulto mayor, ¿no? Tercera o cuarta edad, como se dice ahora, con Alzheimer es visto por un médico clínico o un gerontólogo. Y un bebé que tiene bronquiolitis es atendido por un pediatra. Y con el deporte para nosotros es lo mismo, ¿no? Entonces, la pediatría es un grupo etario que tiene que tener especialistas en eso. Nosotros desde Universidad Favaloro hacemos un poco de esto, creamos la primera diplomatura en medicina deportiva pediátrica de Argentina y Latinoamérica, estamos remando, poniendo un grupo de trabajo muy interesante que ojalá que se pueda hacer extensivo a todos lados, porque nos va a dar un plus y nos va a permitir cuidar fundamentalmente a los atletas en formación. Así que basta de cháchara. Fernando va a cerrar, va a hacer una conclusión final de esta jornada, lo cual, de nuevo, Fernando, un placer compartirla con vos.
y si quieren vamos dando paso me olvidé agradecerle a todos los coordinadores de mesa. La verdad que trabajamos muy bien estos días, así que es un placer. Germán Freidenberg, nos conocemos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Tuvimos un poco de intercambio ahí. Así que para mí un placer que estés acá y adelante es tu momento, Germán. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, primero agradecer, bienvenido a todos al 21º Congreso Argentino de Medicina del Deporte, agradecerle a Fabio Citá especialmente por la invitación de poder estar como coordinador de mesa y poder presentar a grandes médicos del deporte, esta especialidad que, como bien ya venimos viendo y estuvimos viendo ayer, en el día de ayer, debemos hacerla más fundamentalista y no tan como de opinión, y más yéndonos a la ciencia, a la evidencia científica, que es lo que nos va a dar valor como médicos del deporte, y tenemos que ir ganando terreno en ese sentido, ¿no? Que nos tienen un poco apartados, como dicen por ahí, y donde intervenimos en tantos campos o especialidades. Bueno, vamos a dar inicio. Yo me presento Germán Freidenberg, médico con especialidad en la medicina del deporte y la actividad física de la Universidad de Barcelona, España, actualmente director de Centro Sport, y formo parte del programa provincial de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles de la provincia de Mendoza. Vamos a dar inicio con la presentación de Pedro Cafaro, de Neurociencia y Deporte. Pedro Cafaro es doctor en Neurociencia del Movimiento, se desempeña como entrenador en gimnasia artística en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, investigador colaborador del Laboratorio de Fisiología de la Acción de la Universidad de Buenos Aires y coordinador de la neurociencia en la Asociación de la Medicina del Deporte en Buenos Aires. Así que vamos a darle comienzo y vamos a dejarlo que hable a Pedro y que, bueno, poder disfrutar de esta presentación. Pedro, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Germán, por la presentación. Como fue muy completa, mucho más no tengo para decirle. Igual, conforme vaya avanzando la presentación, les voy a ir contando un poco más en qué estoy involucrado. Me gustaría, por favor, si me permiten, compartir pantalla. Está permitido, ¿no podés? No, me dice que el hospedador no me deja. A ver, Ahora ahí. sí. Ahora sí, ahí va. Bueno, muy bien. Me gustaría saber si pueden ver bien la presentación. Sí. Sí, sí. Bueno. Sí, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de neurociencia y deporte. Como bien les dijo Germán, yo soy doctor en neurociencia, arranqué el estudio de la misma desde el lado de la biología y mi vida siempre la acompañé con la gimnasia artística, primero como gimnasta, actualmente sigo entrenando y ya hace aproximadamente 3 años estoy ejerciendo como entrenador. Entonces, el propósito de esta charla es contarles un poquito mi experiencia y ejemplificar un poco cómo podría aportar en la neurociencia en el deporte. Dicho esto, podríamos empezar con lo que es una definición de qué es la neurociencia. La neurociencia es un conjunto de disciplinas, digo conjunto porque podemos abordarlo desde la biología, la medicina, la psicología, la computación, la ingeniería, es multidisciplinar y, como bien les dije, es un conjunto de disciplinas que van a estudiar lo que es la estructura, la función y el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Porque conociendo de qué manera el sistema nervioso funciona, nosotros podemos entender cuáles son las bases de la conducta humana,
¿sí? La conducta humana es la manera que tiene el ser humano de comportarse en una determinada situación. Entonces, nosotros, conociendo el funcionamiento de todos sus componentes, cerebro, tronco del encéfalo, médula espinal, los nervios, cómo contactan los músculos, podemos finalmente entender el desempeño motor de un ser humano en el espacio. Y como bien les dije, son las maneras de comportarse en una determinada situación. Y esas situaciones pueden darse, por supuesto, también en lo que es el deporte. Entonces ya podemos imaginarnos la importancia de la investigación y el conocimiento de la neurociencia y cómo podría llegar a aportar en el entrenamiento. Em, el conocimiento hay en general tanto en lo deportivo, ¿sí? Puede provenir de dos lados principales. Por un lado, puede venir de lo que es la práctica científica y por otro lado, lo que es la práctica deportiva profesional. Si nosotros hablamos de conocimientos que se obtienen por el método científico, podemos describir que es un método muy riguroso, es muy controlado, es muy sistemático, y eso es lo que caracteriza al método científico, la manera por la cual obtenemos conocimiento. En cambio, en la práctica deportiva profesional, quizás el método no es tan riguroso, podemos obtener información por medio de lo que es la introspección, por lo que es el intercambio de información con los pares. Nuestra misma experiencia física también nos permite obtener conocimiento, em, y, pero no tiene quizás la rigurosidad que nos ofrece el método científico. Entonces, por un lado podemos decir que todo lo que es práctica deportiva profesional, si lo comparamos con el conocimiento producido por la ciencia, la actividad científica, quizás es menos exacto, no tan fiable y no tan objetivo, y puede llegar a estar afectado por el sesgo. Pero lo que tiene de bueno el conocimiento que viene de la práctica deportiva profesional es que es inmediato e innovador. Hay algo que probar, se prueba, se hace y además podemos hacer grandes saltos en los que son propuestas para hacer dentro del mismo deporte. Em, en cambio, la práctica que viene por el lado de la ciencia, como le digo, es mucho más riguroso y una, una característica es que al final esa información que se obtiene es fiable y puede ser reproducible esa información, pero tiene un problema, es que en la ciencia el avance es bastante, quizás un poco más lento por la rigurosidad del método y es bastante conservador, ¿sí? Se va avanzando paso a paso y en ciertos momentos puede ser reduccionista, porque uno tiene que controlar todas las variables que pueden llegar a afectar lo que uno está estudiando y al final se queda con el estudio de algo muy minucioso. Entonces, ahora lo que nosotros podemos identificar es que los dos conocimientos son muy importantes y tienen cosas a favor y cosas en contra. Entonces, nuestro trabajo es, así como de la asociación, es integrar estos conocimientos, ¿sí? Integrar tanto lo que se conoce en la práctica con lo que se conoce desde la ciencia y el accionar científico y el accionar deportivo. Y la idea es cerrar esta brecha que puede existir y esto probablemente nos lleve a prácticas deportivas mucho más eficientes. Entonces, em, yo, como les comenté anteriormente, hice un doctorado en un laboratorio en donde actualmente participo, soy investigador colaborador. Ese laboratorio es el Laboratorio de Fisiología de la Acción de la Facultad de Medicina y ahí tenemos ciertas líneas de investigación. Hacemos ciencia básica formal, o sea, es ciencia básica del movimiento. ¿Y cuáles son nuestras líneas de investigación ahí? Tenemos investigación de lo que es el aprendizaje y el control motor, cuál es el rol del sueño en la formación de la memoria motora y también estudiamos cuáles son los mecanismos de la plasticidad neuronal que van a sustentar el aprendizaje motor. Em, y por otro lado, también estoy involucrado como entrenador en el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Les voy a pedir un segundito porque tengo que admitir a todos los que van entrando. Entonces,
ya me pidieron varias solicitudes, denme por favor 2 segunditos. No, eso No, deja no, que lo... yo lo hago, vos. Ah, ok, porque me salta el cartel todo el No, tiempo no, a mí. Ah, no. bueno, perdón, muy bien. Entonces, como le decía, además de este papel, por así decir, científico en el laboratorio de fisiología de la acción, eh, estoy como entrenador en GEVA, en donde tengo un grupo de gimnastas federadas que entrenan de lunes a viernes y en su mayoría las gimnastas tienen la edad de 7 a 12 años. ¿Y qué es lo que hago yo, por supuesto, con las gimnastas? Bueno, el propósito, al fin y al cabo, es generarles aprendizaje, ¿sí? Ofrecerles aprendizaje de habilidades motoras complejas. Ustedes conocerán la dificultad de los movimientos en gimnasia artística. Y estos movimientos, bueno, el propósito principal es ese, generar el aprendizaje de este tipo de movimientos, que al fin y al cabo es generar memorias motoras, generar memorias que viven dentro de nuestro cuerpo, están almacenadas y que eventualmente pueden tomar control del comportamiento y hacer que nosotros movamos nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede aportar la neurociencia en lo referido a la formación de las memorias motoras? Bueno, por ejemplo, nos cuenta que desde la neurociencia sabemos que hay fases en el proceso de aprendizaje y la formación de memorias. Entonces, ¿cuáles son estas fases en el proceso de aprendizaje y formación de memoria? Son 3. Independientemente de qué tipo de memoria, que ahora no me voy a poner a ahondar en qué tipo de memorias hay, ¿sí? Vamos a pensar en las memorias motoras. Pero toda memoria pasa por 3 fases principales, que son la adquisición de la información, la consolidación de la información y la evocación. La adquisición también se suele llamar aprendizaje y es el entrenamiento. Nosotros entrenamos en un entorno deportivo y ahí estamos incorporando información. Esa información que nosotros incorporamos dentro de nuestro sistema nervioso es codificada en un circuito de neuronas que interactúan entre sí. Y esas neuronas sinaptan entre sí, forman redes neuronales y esa información está lábil y susceptible a perderse en primera instancia. Pero si dejamos pasar un tiempo, y la información fue adquirida de una manera correcta, esa información va a consolidar y se va a almacenar como una memoria motora en este caso. Entonces luego nosotros lo que podemos hacer es acceder a esa información para que tome control de nuestro comportamiento. Entonces, esto es un esquemita de cómo un conjunto de neuronas puede codificar un movimiento y que con el tiempo esa información va a consolidar a lo largo del tiempo. Entonces, sabiendo esto, ¿qué me sugiere la neurociencia, por ejemplo, en lo que es el entrenamiento? Nosotros, durante el entrenamiento, o sea, en la fase de adquisición, en lo que es la incorporación de información, sabemos que hay regiones motoras que están involucradas en el aprendizaje motor. Y también sabemos que cuando, por ejemplo, uno habla acerca de un movimiento, se activan las mismas áreas motoras. Entonces, si yo tengo un atleta que está haciendo varios intentos para poder aprender un movimiento, lo que le puedo pedir es que me reporte mediante la palabra qué es lo que acaba de ejecutar. Entonces, lo hizo con su cuerpo, su cerebro se activó de una determinada manera y produjo un movimiento. Pero después viene y me lo reporta con la palabra. Al reportarlo con la palabra, se le activan las áreas motoras que se activarían si va a ejecutar el movimiento, porque tiene que saber lo que va a decir, tiene que producir ese gesto motor, por así decir, en palabras. Entonces, se va a activar las áreas motoras del movimiento y estaría ejecutando el movimiento sin hacerlo con su propio cuerpo. Y esto, en una fase de aprendizaje, es muy valioso, porque además de pasarlo con su propio cuerpo, lo dice, entonces repasa esa información que está tratando de aprender. Y Pedro, 5 minutitos. sí, sí, ya terminó. Vos tranquilo, tranquilo para avisar, ¿eh? Bien. Y, por ejemplo, cuando uno hace un gesto motor y acaba de pasar, tiene un remanente de esas sensaciones kinestésicas que se almacenan en una memoria que se llama memoria de trabajo. Entonces, yo hice un movimiento complejo, una pasada, un intento, y toda esa información que yo acabo de hacer uso permanece en un sistema de memoria que se llama memoria de trabajo. Conociendo que existe esa memoria y que
y que perdura unos pequeños instantes, segundos o minutos pueden llegar a ser, nosotros como entrenadores podemos agarrar al atleta y decirle que nos cuente qué es lo que hizo, ¿sí? O nosotros podemos hablarle acerca de qué es lo que vimos. Entonces, de esa manera, estamos condimentando, estamos potenciando esa memoria y esas sensaciones kinestésicas remanentes luego de un movimiento. También puedo decirle que observe un video de lo que acaba de ejecutar. ¿Por qué? Porque se sabe desde la neurociencia que cuando una persona observa un movimiento por medio del sistema de neuronas espejo, el cerebro empatiza qué es lo que acaba de hacer al que está mirando, y entonces es como que el sistema nervioso está ejecutando el movimiento otra vez. Y de la misma manera puedo pedir que visualice antes de realizar un movimiento. Por ejemplo, voy a hacer una determinada seguidilla de movimientos y le digo, pensá qué es lo que vas a hacer en detalle. Entonces, al pensarlo, también se activan las mismas áreas motoras que en instantes posteriores va a estar completamente activo, mandando la información al cuerpo para que se mire. Entonces, fíjense cómo durante la adquisición o el aprendizaje, uno hace las cosas una vez con el cuerpo, pero si sabemos aprovechar en esas instancias en las cuales está viviendo la memoria de trabajo, o podemos enriquecer las referencias del movimiento, que ahora me voy a detener. Como bien les dije, la consolidación, una vez que ya incorporamos esa información, el pasaje del tiempo va a permitir que eso decante, se consolide y que eventualmente forme una memoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en instancias posteriores al entrenamiento? Bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Como le digo, tiene una temporalidad. En el Laboratorio de Fisiología de la Acción también lo que estuvimos investigando es acerca de la interferencia entre aprendizajes motores consecutivos. Aprendo algo y después aprendo otra cosa. ¿Cómo afecta un primer aprendizaje sobre un segundo aprendizaje? Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar un plan de entrenamiento. Y también instancias posteriores al entrenamiento es, por ejemplo, el momento de dormir. Cuando uno se va a dormir, esto es una línea de investigación que también tenemos en el laboratorio, la información se reorganiza, ¿sí? Entonces nos ayuda las instancias de sueño a consolidar mejor la información. Y no solamente eso, sino que nos libera recurso neuronal para que nosotros en instancias posteriores podamos seguir incorporando información y seguir aprendiendo. Bueno, y por ejemplo, en la producción de un movimiento, voy a ejecutar un movimiento, ¿cómo sucede eso? Áreas premotoras, que están antes de la corteza motora primaria, definen cuál va a ser el movimiento en un diálogo con los ganglios basales y con el cerebelo. Se genera un plan motor de qué es lo que voy a hacer y ese plan se pasa a la corteza motora. Y la corteza motora lo que hace es bajarlo al cuerpo, a los músculos, por los nervios. Y finalmente se puede producir un movimiento, como vemos acá en este ejemplo. Entonces, al momento de ejecutar un movimiento, tenemos, como recién les describí, componentes eferentes que vienen desde las áreas premotoras, se arma el comando motor en la corteza motora primaria y eso baja al cuerpo para hacer el movimiento. Pero después el cuerpo sensa qué es lo que sucedió y entiende el resultado de qué es lo que hizo. Y todo ese sensado y esa información que luego se reporta a estructuras superiores del sistema nervioso es lo que llamamos los componentes reaferentes del movimiento. Y nosotros, sabiendo que existen esos componentes reaferentes, lo que nos queda hacer como entrenadores es atender a esas informaciones. Como bien les decía antes, preguntarle al atleta, ¿qué es lo que sentiste? Que ponga en palabras las sensaciones y las percepciones va a hacer que el atleta se concientice de lo que está haciendo, lo va a comprometer con el entrenamiento y van a hacer que esa información se adquiera de una manera bastante más sólida. A mí lo que me está pasando con el grupo de gimnastas que tengo, que como les dije en promedio están entre 7 y 12 años, tienen los receptores kinestésicos poco desarrollados. Tienen esa idea de que si no lo ven, no están, y que si lo ven, está. Entonces, por ejemplo, tienen que corregir alguna postura de su cuerpo y si lo ven, lo corrigen. En cuanto sale de su campo visual, ya es como que se olvidan que esa parte del cuerpo es de ellos. Entonces, lo que yo hago ahí para
avisarles que existen esas partes del cuerpo, les digo, les toco, por ejemplo, el brazo para que sientan que existe y que tienen que corregir las posturas. Y por supuesto, les pido que me reporten sus sensaciones kinestésicas como para comprometerlos con el entrenamiento. Bueno, esto que les comenté fue un poco cómo se puede hacer uso del conocimiento y la investigación científica para pensarlo, aplicarlo al entrenamiento deportivo y en el deporte. Bueno, sin mucho más para decir, los agradezco por su atención y acá están mis contactos. ¿Sí? Pueden contactarme para ponerse en contacto, intercambiar información. También desde la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires pueden entrar a la página en Facebook y formar parte. Y también tengo acá la red del lugar donde yo estoy entrenando a mis atletas y la página del laboratorio donde hago investigación. Bueno, les agradezco y esto es todo por mi parte por ahora. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Excelente presentación, muy interesante. Gracias, Y Germán. la verdad que muy informativa. La verdad que te tocó una presentación bastante amplia y muy bien simplificado, porque es bastante amplio ya por lo que conocemos, ¿no? Bueno, Bien, muchísimas gracias. gracias. Perdón, sí, por favor tratemos de respetar los 10 minutos porque no vamos a llegar a las 8 que empieza, perdón, a las 7 que empieza la próxima mesa. Muchas gracias. Bien, vamos a dar ahora comienzo al entrenamiento en pediatría. Voy a presentar a Martín, al licenciado Martín Menéndez Lema, coordinador de preparación física de la AMDA, asesor de investigación en la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica en la Universidad de Favaloro, preparador físico de la selección argentina en remo, coordinador del Centro de Desarrollo del Levantamiento Olímpico de Pesas de la Secretaría de Deporte de la Nación, secretario general de la Federación Metropolitana de Pesas. Bueno, Martín, te doy Bueno, el parte para que comience. gracias Fabio, gracias Germán por la presentación. Agradezco la convocatoria, como siempre. Así que bueno, empezamos para no quitarle tiempo a los que le siguen. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve perfecto? Sí, se ve ¿Ahí bien. está? Ahí. Bien. ¿Ahora sí? Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de entrenamiento en niños y generalmente vamos a tratar de llevar como... ¿Tenés 8 para prestarme? No, no tengo 8. Tengo 10. No sé si te sirve, pero necesito el cambio. Bueno, perfecto. Un poquito lo que estábamos hablando, bueno, tiene que ver con el entrenamiento. Cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de adaptaciones y siempre tratamos de ver como un proceso a largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de entrenamiento, tratamos de ver un proceso a largo plazo, sea un deportista, tenga que ver con el alto rendimiento o con la salud, ¿sí? Entonces, en la charla, la agenda, vamos a ver una problemática que creo que vamos a coincidir todos, motores en el proceso de aprendizaje. Recién Pedro habló perfecto y muy detallado de este punto. Nos vamos a situar en una parte que tiene que ver más en chicos, ¿sí? Pero la van a poder relacionar bárbaro con lo que dijo Pedro porque viene muy, muy bien. La carga de entrenamiento, que siempre vemos como si fuese una carga externa por magnitud, volumen, intensidad, frecuencia, etcétera, vamos a ver cómo se relaciona esto con los chicos. Estrategias para mejorar la preparación física en niños y las cualidades a desarrollar. Entonces, como problemática, vemos dos problemáticas que se dan muy claras, ¿sí? Antes de los 7 años, la falta de actividad en los chicos hace que a partir de los 7 empiece a haber una decaída en la actividad física, ¿sí? De estos chicos. Y después de los 7 años, también pasa de que el chico se mete en un deporte y sufre una especialización temprana, ¿sí? Que no tiene que ver con la especialización temprana, sino con cómo se lleva adelante. Entonces, tanto la falta de inactividad como
el trabajo de un solo deporte, a la hora de ver el desarrollo a largo plazo, me puede traer, por un lado, la falta de interés y abandono de la actividad física porque no pasaron por los estadios o no se trabajó como se debería trabajar a edades tempranas, a edades muy tempranas, en niños, ¿no? Esto como consecuencia trae una obesidad y un aumento del tiempo de pantalla también, porque dejan de tener actividad y bueno, pasan más tiempo en la casa, más tiempo de sedentarismo, etc. Esto trae un control motor pobre, ¿sí? Y lesiones típicas de un chico en crecimiento con falta de inactividad que tienen que ver con desbalances musculares, asimetrías, etc. Y por otro lado, la especialización temprana me trae otros problemas, ¿sí? Adaptaciones forzadas, abandono nuevamente de la actividad, ¿sí? A edades juveniles. Hay un desfasaje entre lo que tiene que ver el logro deportivo con la participación, ¿sí? Y hay lesiones por sobreuso. ¿Quiénes somos responsables de esto? Bueno, recursos humanos capacitados, los profes, los educadores, etcétera, que tienen que ver tanto en la especialización temprana, que lo lleven con cuidado, como los que están en contacto con los chicos en los jardines, colegios, etcétera, como para mantenerlos activos, ¿sí? Y acá cuando digo mantenerlos activos, empiezo a hablar de que a edad antes de los 7 años, los chicos empiezan a forjar lo que tiene que ver con la pertenencia con la actividad, aunque no se den cuenta, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con los hábitos de la familia, los contextos donde se desarrollen, etc. Entonces, acá vemos diferentes contextos que ayudan al chico a aprender, ¿sí? O sea, ayuda al chico a tener experiencias motrices sin entenderlo, sino que si vemos a este chico que está en cuadripedia, ¿sí? No tiene por qué entender de que está fortaleciendo la muñeca, ¿sí? O el core a la hora de hacerlo. Pero es importante que a través de las actividades se ponga en juego el cuerpo de diferentes maneras para que el chico experimente una actividad de forma placentera. Los chicos a esta edad lo único que quieren es aprender cosas nuevas, formar amigos y divertirse. Entonces, el chico que estamos viendo acá, que está haciendo equilibrio, no está decidiendo que el brazo se mueva, pero sin embargo, el cerebro este movimiento lo recibe, ¿sí? Entonces, vemos cómo los contextos colaboran muchísimo a la hora de darle experiencias a un chico, ¿no? Y esas experiencias placenteras son los que van a hacer que, en definitiva, en un futuro, no abandonen la actividad, ¿no? Porque ya la vivieron. Entonces, si vemos, por ejemplo, este videíto, ¿no? Acá vemos a la nena, que quizás la ve algún entrenador de escalada y dice, este es un talento. Pero no, lo que tenemos que ver también es la motivación por subir el estante, que fueron las cartas. No es que le gusta escalar, le gustan las cartas. Entonces, ¿qué vemos cuando vemos a los chicos moviéndose? Acá a este lo vamos a dejar, pero van a ver que todo el tiempo repite. Un poco tiene que ver con las neuronas espejos, el funcionamiento, y esto tiene que ver con lo que hacen en la casa también. Ahora, a este lo dejamos, pero fíjense lo que pasa acá. ¿Qué es lo que recibe este chico cuando hace este gesto? O sea, a la hora de saltar, no solo se siente competente, sino que se siente aceptado. ¿Cuál es la carga positiva? ¿Haberlo hecho bien o la carga de los compañeritos aplaudiendo? Y acá, fíjense, y todos se ríen. Entonces, ya empezamos a ver diferentes cargas sobre el chico. ¿Qué es lo que recibe al momento de hacer las cosas? ¿Sí? Ahí está, este sigue. Acá vemos otro videito. No, sigue. Sigue. ¿No?
Entonces, más allá de cualquier cosa, cuando hablamos de los chicos, de cómo movemos a los chicos, ¿cuáles son las motivaciones que lo mantienen en movimiento a edades tempranas? ¿Cuáles son las motivaciones que lo mantienen en movimiento a edades tempranas? Entonces, recién Pedro hablaba de entender, bueno, repetir, aprender, poder llevarlo al cuerpo, ¿no? Y tiene que ver con los motores de aprendizaje. Pero a edades, cuando son muy chiquitos, lo que tenemos que fomentar es el descubrir la motivación, el tener ganas de hacer algo y usar los juegos, porque los juegos son los que me involucran emocionalmente. Entonces, hablamos de un aprendizaje emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de carga de vuelta? Vamos a tener que ver, vamos a estar hablando de intensidad, volumen, repeticiones. Bueno, en este caso, este cuadro habla de algo mucho más general, que a mí me parece muy interesante. Y cuando se habla de carga media, por ejemplo, se habla de 4 puntos importantes. Movimiento, el movimiento tiene que ser una ejecución segura. Esto ya no es cuando son muy chicos, sino a partir de los 7 años. Pero fíjense, una carga excesiva, fuerte alteración de la coordinación o errores muy evidentes. O sea, ya esto, más allá de las repeticiones, más allá de cualquier cosa, me dice cómo está el chico. ¿Sí? ¿Es seguro lo que está haciendo? ¿Se siente confiado? La concentración, esto, bueno, tiene que ver con lo que habló Pedro recién, plena atención durante la explicación de los ejercicios. Incluso Pedro hablaba de que los chicos expliquen lo que van a hacer. ¿Sí? Ahora, cuando la carga es excesiva, la concentración está muy disminuida, nerviosismo, reacciones retardadas. ¿Sí? Disponibilidad ante el logro. Tiene que ser estable. Deseo de seguir entrenando, el deseo. Eso ya nos habla de lo que hablábamos antes, ¿no? De seguir aprendiendo, de tener ganas. Ahora, cuando la carga es excesiva, deseo de tranquilidad y que cese el trabajo. Bárbaro, Germán, gracias. El estado de ánimo, un poco de lo que hablamos también hace un segundo, que sea vivo y alegre. Y cuando la carga es excesiva, bueno, se habla un poco de aparición de dudas acerca del valor y el sentido del entrenamiento, miedo e inseguridad. Entonces, ¿cuál es la carga que le damos? Y no tiene que ver solo con lo físico, ¿sí? Sino con lo psicológico, con la motivación que tenga al hacer lo que hace. Entonces, estrategias para mejorar la preparación física en niños es demostrar competencia. Nosotros somos encargados de darle a los chicos no el mejor ejercicio, sino una correcta progresión para que el chico se empiece a sentir competente. Recién veíamos un chico que daba una vuelta mortal y caía acostado. Bueno, ¿cómo empezó eso? ¿Cuál fue la progresión para que el chico se sienta confiado? ¿Sí? Otro de los puntos a tener en cuenta, ganar confianza, sumando nuevos desafíos. Esto obviamente está involucrado lo que recién hablábamos acerca de las correctas progresiones. Entender los conceptos. Bueno, esto lo amplió Pedro de una manera excelente acerca de preguntando a ver si entendió o no, si entiende lo que hizo con el cuerpo o no. Aplicar los conocimientos integrando actividades. Bueno, no es lo mismo enseñar una habilidad motriz básica, como saltar, que después lo lleve a la práctica con un bloqueo, en el caso del vóley. Entonces, aplicar los conocimientos. Moverse de formas muy diversas, aprender algo nuevo, ¿sí? O sea que ahí la variabilidad es muy importante. Que los chicos interactúen socialmente, hacer amigos, o sea, nosotros, si hablamos de los deportes de tiempo y marca, bueno, me conozco conmigo mismo. Si hablamos de los deportes de combate, me conozco con el otro. Si hablamos de los deportes de conjunto, me conozco con otros contra otros. O sea, siempre hay algo que tiene que ver con el interactuar socialmente, o no, según cómo es la personalidad de cada chico. Ahí viene de por qué elige un deporte de conjunto y no un deporte de tiempo y marca. Y eso tiene que ver mucho con la personalidad. Divertirse, que esto va a ser clave a la hora de que el día de mañana, o como habíamos hablado antes, después de los 7 años, tengan ganas de seguir con la actividad física. ¿Sí? Fomentar la creatividad, innovando, y esto tiene que ver con la toma de decisiones. En un futuro no es lo mismo para los chicos
tomar la decisión, sea mala o buena, que no tomarla. Entonces, tratar de fomentar esta creatividad innovando situaciones o problemáticas que tengan que resolver, ¿sí? De manera física, ¿sí? Martín, por favor, no queda tiempo para el resto de los disertantes. Por favor, si puedes ir Listo. redondeando. No, y Gracias. listo, y mantenerse comprometido, y tratar de mantenerlo al chico comprometido en la actividad durante los años que tenga. Sea antes de los 7 años o después. Así que bueno, un poquito esto. Ahí está. Bien. ¿Hasta ahí? Bueno, Martín, muchísimas gracias, muy buena presentación, felicitaciones. Y vamos a seguir con el tema cardiología pediátrica por María Sol Elorriaga, médica pediatra, cardióloga infantil, deportóloga, coordinadora docente de la Diplomatura de Deportología Infantil Universidad de Favaloro. Le damos la bienvenida y que comience su presentación. Bueno, hola a todos, gracias Germán, Santi, Fernando y Fabio. Bueno, voy a compartir pantalla. Uy, shit. ¿Ahí se ve? La presentación todavía no. ¿Se ve tu pantalla? ¿Estás compartiendo bien? Sí, yo la veo perfecto. ¿La ven todos, no? La presentación no, Sol. Ah, Dale doble clic ahí en cardiología pediátrica, lo vemos de acá en los archivos. a mí dice your screen sharing, ya me pone como que sí, ¿no? ¿Salgo y vuelvo a intentar? A ver, probá. ¿Ahí? Ahí está. Ahora sí, perfecto. Ah, Sol. Bueno, acá, perdón, como Pedro me aparecen los carteles, pero yo no me meto, ¿no? Con lo de admitir los nuevos participantes, ¿no? Listo. Bueno, ya me presentó Germán, así que vamos rápido que no hay tanto tiempo. Yo soy cardióloga infantil, deportóloga, y no me pasa. Bueno, y me toca hablar del examen preparticipativo competitivo cardiovascular en niños y adolescentes, que es un tema tan discutido desde hace ya muchos años. Sí, estamos todos de acuerdo que esta constancia preparticipativa tiene que ser una responsabilidad de todos, ¿no? Los pacientes, el adulto responsable, el entrenador, además del médico. ¿Y cuál es la idea y para qué? Todos de acuerdo. Tenemos que pesquisar los chicos que tienen riesgo de tener una muerte súbita, que es la principal causa de muerte en deportistas, desde el punto de vista del apto cardiovascular. Entonces, si recordamos, la muerte súbita, que es una muerte no traumática, abrupta e inesperada, dentro de la primera hora de comenzados los síntomas y en el deporte, se incluyen luego las 24 horas posteriores, ¿sí? ¿Y qué influyen en esta muerte súbita? Bueno, van a influir la edad, el sexo y la intensidad del ejercicio. Si bien es bajísima la incidencia, es lo suficientemente importante, grave, catastrófico para cada individuo el desenlace de la muerte súbita. Según las diferentes series hay una variedad de una incidencia entre 0,5 y 2 cada 100.000 habitantes, pero sí se sabe que en todos los deportistas es 2,5 veces mayor el riesgo, y las únicas series de chicos de Maron entre 12 y 17 años tienen una incidencia de 0,46, es menor que la incidencia de todas las series, con lo cual la edad, cuanto más chicos son, menos riesgo tienen, y se sabe que en el hombre, en el sexo, el hombre es más frecuente que en la mujer, simplemente por la cardiopatía, la causa más frecuente es más frecuente en los hombres. Y con respecto a la intensidad, cuanto más intenso, y si es un ejercicio desacostumbrado o están empezando los programas de ejercicio, tienen mayor riesgo a esta muerte súbita. Esto es importante hoy en día por todos los que están volviendo post pandemia, que tienen que arrancar con un ejercicio progresivo. Entonces, si vemos todas las causas de muerte súbita, las más frecuentes, que son la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica, estas son
todas las causas genéticas, además del Marfan, además de las miocardiopatías dilatadas o de las arritmias, las que se llaman autopsias negativas, que son las arritmias, las canalopatías, el long QT, el Brugada, la taquicardia polimórfica, el tracto de salida. Después tenemos las congénitas, son las que en la vida fetal se produce una alteración en el corazón, que son las llamadas cardiopatías congénitas, y después están las adquiridas, las dos más frecuentes, la enfermedad de Kawasaki y la miocarditis, la Kawasaki más frecuente en la edad escolar, la miocarditis a cualquier edad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es ver cómo podemos reducir el riesgo de esta muerte súbita a través de este examen preparticipativo. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos por un lado el interrogatorio y el examen físico, esta es la eterna discusión, los Estados Unidos, la American Heart, lo que propuso son estos 14 puntos que hablan de la historia personal, de la historia familiar, del examen físico, teniendo en cuenta los síntomas, por ejemplo, el dolor de pecho, el síncope, presíncope, la disnea o las palpitaciones asociadas al ejercicio, todo sin una causa aparente, o la historia familiar, muerte súbita, muerte de causa desconocida, cardiopatías que sean menores de 50 años, o al examen físico, los soplos que sean no habituales. Recuerden que los chicos, el 80% de los chicos en algún momento de la vida tienen un soplo, no son solo los soplos de recién nacidos, sino pueden ser recién nacido, la edad escolar, o incluso nunca tuvieron soplo en la adolescencia. Y por el otro lado, el 50% de los deportistas, con los cambios cardiológicos por el entrenamiento, también tienen soplos. Entonces, estos soplos no fisiológicos, no habituales, los pulsos femorales para descartar coartación, ver estigmas genéticos, principalmente el Marfan, la dilatación de la raíz aórtica, y por supuesto tomar el control de TA y ver que no tengan hipertensión. Con estos puntos, para la American Heart, para Estados Unidos, en teoría les alcanza para poder decir y descartar el riesgo y reducir el riesgo de muerte súbita en la mayoría de las causas que veníamos viendo, ¿sí? Ahora, no en todas estas causas, no todos tienen antecedentes familiares, con una miocardiopatía, una displasia. Muchos chicos, a través del diagnóstico del chico, se enteran el resto de la familia que tienen la cardiopatía, o que tienen arritmias, o que tienen long QT, todas estas familiares. Entonces, ahí la pregunta del electrocardiograma. En Italia suman el electrocardiograma. ¿Estamos de acuerdo? Acá en la Argentina sigue siendo un tema de controversia con el alto rendimiento del screening del niño atleta. Entonces, sabemos que el electro, entre el 5 y el 20%, tienen falsos positivos y falsos negativos. Va a depender de los criterios utilizados. Los criterios de Seattle, que después se modificaron en el 2017, bajó un montón los falsos positivos en los adolescentes. En los niños no tenemos estadísticas, no tenemos números, hay algunos trabajos publicados que se ve que en realidad no tienen tantos cambios porque son menos vagotónicos. Entonces no hay tanto bloqueo AB de primer grado, no hay tantas alteraciones, sí hay bradicardia, pero faltan estudios y falta ahora. Sí, también se sabe que las causas, se estima que un 60% de los trastornos asociados a muerte súbita tienen un trastorno del electrocardiograma. Y otra cosa a tener en cuenta, ¿cuántos espacios cardioseguros tenemos? La realidad es que hay cada vez más. Hoy es ley, pero todavía no está regulado, todavía nos faltan muchísimos espacios cardioseguros. Otro tema, ¿cuándo? Sabemos que en la pesquisa nosotros tenemos las principales causas de muerte súbita, con la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica, algunas de las arritmias, muchas tienen su aparición en la pubertad, con los cambios hormonales, con el pico puberal. Ahora, si nosotros tenemos la pesquisa, muchas veces acá en Argentina se hace el screening en el ingreso escolar en primaria. Bueno, ahí tenemos la pesquisa de lo que serían las cardiopatías congénitas, pero no tenemos la pesquisa y nos faltaría sumarnos que con este electrocardiograma, cuando llego a la pubertad, hay patologías frecuentes de la muerte súbita que se suman. Entonces, con el electrocardiograma también tenemos y podemos reducir el riesgo en la mayoría de las causas de muerte súbita, en los casos que en algunas no sean positivas dentro de los antecedentes personales o del examen físico.
sigue siendo tema de controversia. La verdad que el electrocardiograma, todo chico que empieza a hacer alto rendimiento, tratamos de hacérselo a todos. Después tenemos una realidad en la Argentina y del acceso, por supuesto, ¿no? El ecocardiograma Doppler color se realiza a aquellos pacientes con historia clínica, con examen físico o electropatológico. Ahora, también sabemos que reduce el factor de error y mejora y disminuye la sensibilidad del screening para reducir el riesgo de muerte súbita. Es un estudio que está bastante al alcance, que no irradia, pero también lo mismo, hay que ver qué tan al alcance está con todos los argentinos. La ergometría. Tenemos la ergometría en los cuales lo mismo, se realiza a los pacientes que presentan algo patológico, pero también muchos para evaluar la capacidad funcional. Además, la ergometría también pesquisa algunas arritmias o hipertensión que pueden ser negativas y pueden no estar en el electrocardiograma basal. Ergometría con consumo, disnea sin causa demostrada y lo mismo, capacidad aeróbica del entrenamiento y ver el efecto del entrenamiento. Entonces, de screening preparticipativos, todavía no hay guías en los chicos porque no, habitualmente, ¿qué se dice? Que los chicos no deben hacer alto rendimiento. Hoy tenemos una realidad, cuanto más chicos son, cada vez más chicos están compitiendo, y entonces nos tenemos que adecuar a esta realidad. Entonces, historia clínica, examen físico y electrocardiograma sería lo más recomendable para hacer a todo chico que empiece a hacer alta competencia en la medida que tengan acceso. Si es negativo, elegible para el deporte, y si tiene algo positivo o alterado, hay que estudiarlo. Ecocardiograma Doppler color o ergometría, en los casos que haya acceso, es bueno, por lo menos en la edad de la pubertad, para tener un control, incluso en los cambios que pueden los adolescentes, que ya algunos tienen con corazón de atleta, con cambios para ir controlando los tamaños y los espesores del corazón, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos la constancia preparticipativa, decimos, esta es la constancia que entregamos. No presenta contraindicación cardiológica de realizar actividad física competitiva acorde a sexo y edad. Muchas veces llenamos las planillas, sabemos que cada federación tiene sus propias reglas, algunos piden electro, otros piden ergometría, depende a qué edad, algunos no piden nada. Esto todavía falta normal. Y por el otro lado, cada vez que extendemos esto, una pregunta muy común que los padres nos hacen, dicen, bueno, con esto yo ya me quedo tranquila que no le va a pasar nada, y la respuesta es no, ¿sí? Obviamente, con esto reducimos muchísimo el riesgo, pero no lo va a descartar 100% el riesgo de muerte súbita. Así que bueno, muchas gracias, traté de ser lo más breve posible, y este es mi mail por cualquier cosa. Bueno, Como Sol, stop share, ¿no? Sí. muchísimas gracias, excelente presentación, muy cumplidora con el tiempo. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el control médico del entrenamiento deportivo, a cargo del doctor Santiago Cahueitel. No sé si la pronunciación es exacta, cuesta un poco. Bastante bien, Andrew. Bueno. Bastante bien. Bueno, Santiago cuenta con su currículum de médico egresado de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, especialista en pediatría, especialista en medicina del deporte de la Universidad de Buenos Aires, director de la diplomatura en medicina deportiva pediátrica del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Favaloro, director de deportología pediátrica y director de artro infanto juvenil. Damos comienzo a la presentación. Santiago, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Germán. Ya todos los agradecimientos previos los hicimos al principio y vamos directo a la montaña rusa. Esta presentación son muchas diapositivas, pero vamos a ir rápido. Bueno, ya me presentó Germán, así que esto lo pasamos. Lo interesante de la pediatría es que es muy dinámica, ¿no? No es lo mismo una deportista de 4 años que hace salto de tobogán que un deportista de 16 que hace salto con garrocha a nivel de un juego olímpico de la juventud, ¿no? Y acá lo que tenemos que tener siempre como preceptos, o con lo que yo llamo los mandamientos del deporte infanto-juvenil, es que
tenemos que asegurar el normal crecimiento y desarrollo, minimizar las lesiones por sobreuso y evitar el burnout o síndrome del quemado. Y acá tenemos, con todos los deportistas tenemos objetivos a corto y largo plazo, pero en el deporte infanto-juvenil tenemos un proyecto que es a futuro, que es que el deportista sea lo mejor posible o que sea por lo menos una persona que tenga adherencia al deporte de por vida. Y cuando evaluamos cómo está el control de crecimiento, el control del entrenamiento, tenemos que ver cómo está impactando, como dijimos en el punto 1, en el crecimiento y el desarrollo. Y para esto utilizamos 3 métodos, que es la evaluación del desarrollo somático, la maduración sexual y la maduración ósea. Para el crecimiento somático, todos conocen las tablas de percentiles, que son tablas de distribución de datos, donde nos interesa ver talla, edad, peso, edad, para niños y para niñas por separado, y no solamente el dato objetivo de cada evaluación, sino la curva que describen y que el deporte no está funcionando como noxa que impide el normal crecimiento y desarrollo del chico. Utilizamos las tablas de crecimiento, son muy útiles para nosotros y necesitamos hacer con estas tablas de crecimiento lo que se llama el diagnóstico del peak height velocity o pico de crecimiento en altura, y también es muy importante predecirlo, que para las cuales hay fórmulas. Con respecto a ver la madurez de los huesos, usamos 2 métodos fundamentales, que son el de Greulich y Pyle, el de Tanner y Whitehouse, que con esto determinamos qué edad esquelética tiene, es decir, qué edad de huesos en comparación con qué edad de documento, ¿bien? Y con eso sabemos si está adelantado, está adecuado o está retrasado. Se saca una radiografía del carpo, de la mano y la muñeca izquierda, que implica muy poca radiación y se compara con un atlas. Ese es el caso del Greulich y Pyle. Con respecto a la maduración sexual, usamos el método de Tanner, que nos permite clasificarlo en 5 estadios, donde se evalúa pecho y menarca en niñas, pene y testículos en varones y vello pubiano en ambos sexos, ¿no? Donde estadio 1 es un prepuber y estadio 5 son las características sexuales secundarias de un adulto. También podemos utilizar algún perfil hormonal que puede estar determinado por valores según edad, con lo que tiene que ver con las hormonas sexuales y con las relacionadas con el crecimiento, IGF-1 y BP3, bueno, son las que habitualmente se testean. Pero lo que es mucho más interesante es correlacionarlo con los estadios de Tanner. Entonces, a cada estadio de Tanner, ¿qué nivel hormonal corresponde? Bueno, con todo esto determinamos el estatus madurativo, ¿no? Con la edad cronológica, el crecimiento somático, la edad biológica, como dijimos, con edad ósea y estadios de Tanner, y también la condición cognitiva. Tenemos que hacer un muy buen examen físico para ver que el deporte, y si es de entrenamiento con altos volúmenes e intensidades, no esté produciendo alguna manifestación clínica, ¿no? Clínica pediátrica, y debemos determinar algún perfil antropométrico para saber cómo está nuestro paciente. Y esto depende de la edad, vamos a tratar de evaluar diferentes variables. Esto lo da un poco la experiencia, y lamentablemente no hay tanta información para usar tablas comparativas, con lo cual cada uno necesita ir haciendo su base de datos, y estaría buenísimo que en algún momento se generen estas tablas para que todos las podamos compartir. Hay que hacer una muy buena evaluación ortopédica para controlar el entrenamiento, no solamente por el impacto que puede tener algún desbalance, desalineación en el entrenamiento, sino que el entrenamiento no esté generando algún problema ortopédico. Y lo que yo considero central en este tipo de evaluaciones es alguna evaluación funcional, donde no solamente vemos lo estructural, sino también vemos un montón de cuestiones que pueden tener que ver con la movilidad, con la estabilidad, con el equilibrio, ¿no? Y esto también, tenemos un problema, por ejemplo, FMS, que es algo muy utilizado en adultos, no está validado en niños, con lo cual no tenemos un método para presentar trabajo de científicos, porque no existe la metodología. La tecnología la usamos un montón, usamos aplicaciones de celulares, por ejemplo, como el MySham2, que nos permite, nos da datos de todas estas que pueden leer ahí, y también lo utilizamos para determinar la frecuencia cardíaca como manifestación del sistema autónomo, a ver si uno está más simpático o parasimpático, y esto nos da una pauta de cómo estamos con el entrenamiento, si estamos adaptados, desadaptados, ¿no? Y la biomecánica la podemos evaluar, el MySham2 filma cuadro por cuadro,
Este es un chico futbolista, que tuvo una avulsión de la espina ilíaca anteroinferior, ¿no? Hizo toda su rehabilitación, en kinesiología le dieron el alta. Yo lo veo en el consultorio y le mido el CMJ, ¿no? El salto con contramovimiento, y si se fijan, seguramente se debe ver el cursor, este chico era una avulsión de la espina ilíaca anteroinferior derecha. Fíjense el valgo de rodilla derecho, fíjense cómo rota de izquierda, seguramente para compensar el déficit en este miembro inferior, y cómo salta todo de izquierda, ¿no? Lo cual, si yo lo mandaba a entrenar, le daba el alta médica y el alta deportiva, este chico seguramente se iba a lesionar. Esa estructura se iba a relesionar o lesionar alguna otra. Bueno, esto lo mandé a evaluarse con Gabriel Will, que es un genio de la biomecánica de Argentina, y le dio un plan de readaptación deportiva que realmente fue muy exitoso. Otra cosa que evaluamos también para ver cómo está el entrenamiento es el sueño. Hay diferentes encuestas para sueño, hay también tecnología que no es tan cara para tener información, y los biomarcadores, que es un temazo, ¿no? Los biomarcadores es importantísimo. Lo que pasa que con los chicos no somos tan agresivos a la hora de controlar como con los adultos. Porque un adulto posiblemente se saque 3 o 4 veces sangre en el año, y con los chicos eso no lo hacemos habitualmente. Usamos enzimas musculares, podemos usar la frecuencia cardíaca, podemos usar la hemoglobina, que por ejemplo en deportes de endurance, 1 punto abajo la hemoglobina implica como un descenso en rendimiento entre 10 y 15%. La relación entre las hormonas sexuales y el cortisol, o sea, el dosaje de testosterona, el ratio testosterona-cortisol, varias cosas que nos permiten ver cómo está el entrenamiento, si venimos bien, si vamos camino al overreaching, que el overreaching ustedes saben que puede ser funcional y no funcional, o directamente si ya entramos en el overtraining, ¿no? En el sobreentrenamiento, que ahí tenemos un problema grande. Estamos muy atentos a las pérdidas inesperadas de peso, a la falla de crecimiento, a la falla de Medro, a las lesiones o las lesiones recurrentes, a los cambios de humor. Esto es algo importantísimo de mirarle la cara a los chicos cuando vienen al consultorio, ver cómo están, ver cómo responden, cómo hablan, y si los conocemos es mucho más fácil todavía. Y por otro lado, una pérdida en la performance. ¿Y esto por qué? Porque tenemos todo un temón que es lo que antes se llamaba la tríada de la atleta femenina, que hoy se llama REDS, y que va a hablar Julia Alfonso al final, que es un tema muy importante y que en el ambiente, digamos, en la edad pediátrica le damos mucha validez. Con respecto habíamos dicho todo, crecimiento y desarrollo. El 2 eran las lesiones por sobreuso. Para las lesiones por sobreuso tenemos 2 factores de riesgo, 2 grupos, intrínsecos e extrínsecos. Bien, los extrínsecos, fíjense, error de entrenamiento en volumen, intensidad y frecuencia, especialización deportiva precoz, calendario deportivo, calzado inadecuado, superficie de juego en general dura. Todas estas dependen de los errores de los adultos, ¿no? Que a la hora de determinar cómo y cuándo y dónde se juega, podemos influir en los niños. Y con respecto a los factores de riesgo intrínsecos, todos sabemos que la lesión previa es el factor determinante más importante para volver a lesionarse, eso porque no se rehabilitó bien la lesión o porque no se corrigió el factor de riesgo para la lesión, ¿no? Y después fíjense que el desbalance osteomúsculo-tendinoso, desalineaciones anatómicas, alteraciones de la flexibilidad, enfermedades asociadas de factores nutricionales, el crecimiento per se y alteraciones biomecánicas, todo esto surge de un muy buen examen médico deportológico. El burnout deportivo, como les decía, charlar con los chicos, mirarle la cara. En muchos deportes habitualmente tienen evaluaciones psicológicas y seguimiento específico, y otro también depende un poco también del ojo del entrenador, del preparador físico, que esté atento a manifestaciones que pueden hacer pensar que el chico va camino a este terrible cuadro. Con respecto a la fisiología, tenemos que saber muy bien que los sistemas energéticos en los chicos son completamente diferentes a los de los adultos, ¿no? Que no sería meterme en un mundo, y cuáles son las diferencias grandes que hay entre niños y adultos. Con respecto a la anatomía muscular, los chicos tienen menor masa muscular relativa, tienen una diferente composición muscular, o por lo menos de activación, ¿no? Tienen más fibras 1 que 2. Con respecto al metabolismo muscular, tienen un mayor perfil oxidativo y menor perfil glucolítico. Con respecto a la coordinación entre intramuscular e intermuscular,
todos conocen el fenómeno de co-contracción muscular, clásico de los chicos, y por otro lado tiene un menor reclutamiento de unidades motoras y una menor sincronización. No nos tiene que comer el marketing, ¿no? Tenemos que saber que lo más importante es todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y el entrenamiento invisible, y que esto a esta edad es mínima la influencia, la injerencia, y como les decía antes, importantísimo, en el deporte infanto-juvenil el objetivo central es el disfrute. Bueno, ahí están todas mis redes, mis formas de conectarme, creo que cumplí bastante bien con el tiempo. Bueno, Santiago, Muchas gracias a todos. Muy linda presentación, excelente, puntual, como bien dijiste. Muy linda presentación, la verdad. Muchas gracias. Fabio, ¿querés que hacemos